Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la cuarta sesión en orden cronológico y a la unidad 4 de nuestra materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vamos a ver cuáles son los temas que nos corresponde para esta semana. Nuestra unidad 4 se denomina Cálculo de los salarios y presentación derivados de la relación laboral. En términos generales, no todas las, vamos a llamarle prestaciones, que está mal dicho, yo creo que más bien son las condiciones laborales o las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Entran en este rubro, sino cuáles son las que realmente generan una cuestión de dinero, una cuestión de una ganancia económica. Entonces, vamos a ver muy en particular algunas de las prestaciones o condiciones de trabajo que de alguna manera derivan en la cuestión de su cálculo para ser entregadas al trabajador. Y bueno, en una primera parte ver algún elemento por ahí que tendrá que considerarse también para la unidad 5 cuando ya vamos a ver la cuestión del impuesto sobre la renta, el muy temido impuesto sobre la renta, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a considerar para nuestra sesión del día de hoy, nuestro video del día de hoy? Pues ahí lo tenemos en pantalla, nuestro contenido, perdón, temático, que son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, una idea generalizada de lo mismo, el cálculo por indemnizaciones derivadas de la relación laboral que se dividen, este es un tema general que se divide en los siguientes subtemas, que son la prima de antigüedad, las vacaciones, la liquidación y el salario diario integrado. Bueno, pues vamos a iniciar. El primer tema, pues, son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Ya habíamos hablado respecto de lo que es la subordinación, ya habíamos hablado respecto de la relación de trabajo y de las obligaciones y los derechos que generan tanto para trabajadores como para patrones. Y un elemento básico para lo que serían los trabajadores sería que su trabajo se vea remunerado. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos? Es decir, lo que yo voy a ganar por la prestación de trabajo personal subordinado, ¿sí? ¿Cuáles serían los ingresos de ese trabajo personal subordinado? Pues son prácticamente todas las ganancias que pueda tener, todos los ingresos, valga la redundancia, que pueda tener el trabajador derivado de la relación de trabajo. Es decir, su salario, es decir, sus vacaciones, es decir, su prima vacacional, es decir, si trabaja los domingos, su prima dominical, su tiempo extraordinario, ¿sí? Todas las prestaciones salvo el aguinaldo. El aguinaldo está protegido de alguna manera para que como es una, vamos a llamarle contraprestación laboral, para que en un periodo vacacional o en un periodo determinado el trabajador pueda gozar de otra cantidad para fechas en particular, como por ejemplo son las fechas decembrinas, entonces el aguinaldo no entraría para la cuestión de la situación del impuesto sobre la renta. Sin embargo, también es un ingreso que está recibiendo y que es derivado de un derecho por la prestación del trabajo personal subordinado. Entonces, todos los ingresos, inclusive en la sesión anterior, vimos cómo estaba integrado un salario, pues está integrado por las comisiones, también eso cuenta, el tiempo extraordinario, ¿sí? Las primas, todo eso cuenta como ingresos en términos generales. Pero para la cuestión, insisto, esto es una temática que nos va a arrojar posteriormente un análisis en la unidad 5 respecto al impuesto sobre la renta, ¿sí? Toda actividad que genera una cuestión económica, ¿sí? Se va a ver reflejada independientemente de la relación de trabajo. Es decir, en estos puntos, digo, no los voy a leer, pero en términos generales, por ejemplo, pues los militares trabajan. Y para ellos pues, también tendrá que haber una retención. Aquellos que están prestando un trabajo personal subordinado, por ejemplo, su servidor trabaja para una dependencia gubernamental, pero independientemente, ¿sí? Este ya sería otro punto, ¿sí? Aquellos que realizan actividades profesionales y por lo mismo tienen acceso a un pago de honorarios, esos honorarios también son sujetos de impuestos sobre la renta, ¿sí?
los honorarios que pueda tener un consejo directivo dentro de, de un ente particular, una persona moral con fines de lucro, ¿sí? Es decir, hay diferentes, no solamente la cuestión de lo que derive de la relación de trabajo, es decir, la adquisición de mi salario y todos los derivados, que se les conoce como colaterales, ¿sí? No solamente eso, ¿sí? Si yo le estoy prestando un trabajo personal, ¿sí? Sin que realmente haya una subordinación, pero sí una prestación de trabajos, una prestación, perdón, de servicios profesionales a una empresa, ¿sí? Una asesoría, no sé, todo lo que derive de la cuestión que yo pueda generar honorarios e ingresos que no necesariamente vienen respecto de mi relación de trabajo en particular. Entonces, por ejemplo, un arrendamiento pues también genera una cuestión de impuesto, ¿no? Entonces son esos elementos y digo, insisto, no los leo, pero ahí están en el apunte, ahí están en la presentación, que son independientes, o sea, hay otra cuestión, sobre todo la cuestión de los honorarios. Todo acto, ¿sí? Que de alguna manera, acto lógicamente subordinado o no, acto de trabajo, vamos a llamarlo así, subordinado o no, que de alguna manera traiga como consecuencia que haya movimiento de dinero, adquisición de dinero, va a generar un impuesto, ¿sí? Y en este caso, que sería el impuesto sobre la renta, que es muy en particular y eso ya lo vamos a ver la sesión que viene. Luego, ¿qué no se considera? Esta es otra parte de qué no se considera un elemento derivado en una relación económica, sí, que pueda ser grabado como impuesto sobre la renta, pues los viáticos, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Las propinas, etcétera, etcétera. Eso no, porque esos son elementos que el patrón tiene la obligación de darle al trabajador para que pueda desarrollar su trabajo. Entonces, esos no van a ser considerados, ¿sí? Para la cuestión del impuesto sobre la renta. Esto en un término muy general, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar, esto nada más era ver, o sea, ¿qué es lo que es gravable? ¿Sí? Todo lo que económicamente se desarrolle de una actividad subordinada o todo lo que se desarrolle en una actividad profesional, la cuestión de los honorarios y también lo que el ejército le paga, por ejemplo, a las personas que están en el servicio castrense. Ahora vamos a ver lo que es el cálculo por indemnizaciones derivadas de la relación de trabajo y vamos a iniciar, ¿sí? Con lo que es la prima de antigüedad. Primero vamos a ver qué es la prima de antigüedad. Aquí en un término general, nuestro apunte nos dice que la prima de antigüedad es un derecho laboral adquirido por los trabajadores que consiste en recibir un importe por parte de la empresa una vez que es finalizada la relación de trabajo entre ambos, independientemente de los motivos. Es decir, que yo renuncie o que sea yo despedido, ¿sí? Este es un pago único, el cual es calculado según los años de servicio. Habrá que ver eso, ahorita lo vamos a ver ya en concreto. Que el empleado ha cumplido perdón, el empleado, en atención a los años que el empleado ha cumplido y el actual valor de la unidad de medida de actualización, porque así es como se genera. ¿Qué es un UMA? ¿Sí? Era lo que antes era salarios mínimos, ahora unidades de medida de actualización, ¿sí? Son formas también para pagar, por ejemplo, para pagar hipotecas, para pagar préstamos, etcétera, etcétera. Y eso también se va determinando en atención a lo que el mismo gobierno y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vayan determinando. El pago de la prima de antigüedad puede ser considerado como una muestra de agradecimiento, que bueno, realmente yo no creo que sea un agradecimiento, es un derecho, ¿no? Bueno, por parte del empleador, por todo el tiempo invertido por el trabajo en la empresa. Entonces es un dinero extra que de alguna manera no estoy de acuerdo con el apunte, o sea, no es un agradecimiento, es una obligación. ¿Cuándo se paga la prima de antigüedad? Pues hay diferentes supuestos, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo nos habla tanto en el artículo 54 como en el 162. Cuando el trabajador sea separado de su puesto, es decir, sea despedido. Cuando el empleado fallezca, lógicamente se tendrá que llevar un procedimiento para determinar esto ante la Junta de Conciliación de Arbitraje y próximamente ante los tribunales laborales, un procedimiento para determinar quiénes son los beneficiarios, ¿sí? Cuando se declare la invalidez, ¿sí? De la persona que ya no pueda trabajar derivado de un accidente de trabajo, que no permita que ya pueda desarrollar la actividad laboral. Una invalidez total, ¿sí? En la que puede ser, esta invalidez puede ser parcial o puede ser total.
cuando se termina la relación de trabajo por causa de fuerza mayor. Es decir, que pueda, por ejemplo, la empresa esté en un proceso de quiebre y quiebre a final de cuentas, entonces se tenga que desaparecer la empresa, pues tendrá que venir esta prima de antigüedad. ¿Sí? Y aquellos trabajadores que aún no teniendo los 15 años en la empresa se separen por causa imputable al patrón. Una de las causas imputables al patrón es el despido cuando éste sea injustificado. Bien. ¿Cómo se calcula la prima de antigüedad? Aquí tenemos 4 supuestos. Estamos poniendo ejemplos sobre cantidades en particular. ¿Sí? El primer supuesto nos dice, ¿sí? Para poder entender este proceso, a continuación daremos un ejemplo del cálculo de prima de antigüedad en el caso de que el trabajador, perdón, se haya retirado de una empresa donde trabajó durante 15 años y con un salario mensual de 8,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ya trabajó 15 años, 8,000 pesos de salario mensual. Ya salarios integrados, salario base, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El supuesto 2 nos dice, primero se debe calcular el salario diario, es decir, de los 8,000 pesos, que es 8,000 pesos mensuales entre 20 días laborables, ¿sí? Quitando días festivos, sábados, domingos. Este es un ejemplo nada más, ¿sí? Que sería de 400 pesos diarios. El supuesto 3 nos dice, seguidamente se debe multiplicar esos 400, que ya tenemos 400 pesos diarios, por los 12 meses, ¿sí? Lo que resulta en 4,800 pesos, ¿sí? Y el supuesto número 4, ¿sí? Dice, finalmente, este monto, se debe multiplicar por el total de años trabajados, es decir, 4,800, que es mensual, ¿sí? Por 15 años, es decir, la prima de antigüedad, es el anual, perdón, 4,800 anual por 15 años, la prima de antigüedad tomando el salario mínimo, los años de servicio es de 72,000 pesos, ¿sí? No es realmente muy complicado, simplemente ir sobre estos 4 supuestos, primero sacar el salario diario, este salario diario por los 12 meses, ¿sí? Que nos da los 4,800 y aquí ya tenemos anualmente 4,800 y lo vamos a multiplicar por 15, nos da los 72,000 pesos. Esto no tiene mayor problema. Bueno. Las vacaciones. Ya habíamos hablado de qué son las vacaciones y yo les había dicho que las vacaciones realmente no se pagan. Hay supuestos en los que sí se tiene que pagar las vacaciones y las vacaciones se pagan, por ejemplo, cuando yo estoy en un conflicto laboral y estoy pidiendo el pago de vacaciones las cuales debí de haber gozado y no gocé. Ese es el único supuesto. Porque si yo estoy en una relación de trabajo, jóvenes, y me están pagando los días de vacaciones, ¿sí? Ese es el pago de vacaciones. Salvo que, insisto, entre en un conflicto, en una situación en donde debí de haber gozado, no las gocé y esas sí me las tienen que pagar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo para la cuestión de cómo se va a calcular en términos generales las vacaciones y dice así, dice, se gana la cantidad de 6,000 pesos y que el trabajador lleva 1 año y 300 días trabajando en una empresa cuando decide renunciar, entonces se le tiene que pagar esas vacaciones porque no las ha gozado, ¿sí? Obviamente el primer año gozó de 6 días de vacaciones, pero en este año le tocan 8 días de vacaciones, lo que habíamos comentado de cómo se van incrementando cada año hasta llegar a 14 y después cada 5 años. Entonces, como renuncia antes de cumplir los 2 años y aún no ha tomado, ¿sí?, las vacaciones, debe pagarle los 300 días de forma proporcional, ¿sí? Es decir, esto es una parte proporcional de las vacaciones porque no las ha gozado. El cálculo se hace así, 8 entre 365, que es el año, nos da una fracción que es 0,219 por 300 días que ya trabajó, pero que no gozó de las vacaciones, a 6,57 días. Estos son los días proporcionales que le debe pagar. Entonces se multiplica por el salario diario, ¿sí? Primero se calcula el salario diario dividiendo el sueldo entre 30 días. 6,000 pesos, vamos a ponerlo como base, entre 30 días nos da los 200, ¿sí?, pesos. Ese es el salario diario. Ahora se multiplica por los días proporcionales, perdón, me regreso, ¿sí?
Ahora se multiplica por los días proporcionales, se obtiene cuando le corresponde al trabajador respecto al pago por vacaciones no gozadas. Estamos hablando de vacaciones no gozadas. 200 días de salario diario por 6.57 de vacaciones en atención a esos 300 días que trabajó, nos da 1.315.6, ¿sí? Simplemente hay que seguir estas instrucciones, son instrucciones muy simples para determinar la cuestión de las vacaciones. En un caso, ahorita estamos poniendo un caso, ¿sí? En el que de alguna manera el trabajador, ¿sí? renuncia, pero ya trabajó, es decir, ya está en el periodo, acuérdense que el primer periodo de un año son 8 días, sí, en el segundo año, pero estamos hablando de los otros 365, son 2 días más, son 8 días. Entonces, en este caso, es la parte proporcional para poder pagar las vacaciones cuando renuncia. Esto es parte de un finiquito, ¿sí? La parte proporcional de lo que le corresponde. Pero también tenemos la cuestión de la prima vacacional, ¿sí? Ya también recordemos que el trabajador tiene derecho, independientemente de sus vacaciones, de una prima vacacional, que es un dinero extra. Eso sí se paga. Las vacaciones, insisto, no se pagan, salvo estos supuestos, y cuando hay conflictos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o próximamente los tribunales laborales, ahí ya es por una determinación judicial, ¿sí? Judicial ahorita, en atención a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no, porque la Junta de Conciliación y Arbitraje no es un órgano jurisdiccional. Ya posteriormente, ante los tribunales laborales, que a ver cómo nos va ahí, ¿sí? Entonces sí ya va a ser una cuestión jurisdiccional, porque sí tiene jurisdicción un tribunal, ahí hay un juez. La prima vacacional, ¿sí? Al tomar las vacaciones anuales, también le corresponde al trabajador una aportación llamado prima vacacional, el cual será, según la ley, no menor a 25% del salario, es decir, de vacaciones que le correspondan, 25% del salario. Fíjense bien cómo es esto. Es decir, sueldo diario por días de vacaciones por 25. Esa es la fórmula para poder sacar la prima vacacional. O expresando de otra manera, sueldo diario por días de vacaciones se dividen entre 4. Esa es otra fórmula para sacar la prima vacacional. Prima vacacional es un extra. Va a ser en atención, primer año, acuérdense, 6 días. Segundo año, 8 días. Tercer año, 10 días. Y así sucesivamente. Retomando el ejemplo anterior, lo que vimos en la diapositiva anterior, sí tenemos que si el salario es de 6,000 pesos, el salario diario es de 200. Entonces, 200 por 8 días, vamos a poner, porque eran 8 días los que ya tenía el trabajador en este supuesto en particular, en este ejemplo, 8 días que tenía ya de vacaciones, ¿sí? Nos da un total de 1,600 pesos. Eso se divide entre 4 y da 400. ¿Sí? Esta es la prima vacacional que le correspondería al trabajador. ¿Sale? Entonces, tampoco no tiene mayor problema, son matemáticas muy simples, hay diferentes fórmulas. ¿Sí? Esto es lo más simple con ejemplos simples y ejemplos reales de cómo se calcula una prima vacacional. Bueno, continuando con nuestra presentación, ahora vamos a ver lo que es una liquidación. ¿Sí? Cuando el trabajador, bueno, primero el supuesto, ¿no? ¿Cuándo se tiene acceso a una liquidación? Son causas ajenas al trabajador. Esto puede considerarse como despido, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que dar una liquidación. Pero el despido debe de tener las características de que es un injustificado, ¿sí? Porque se tiene que indemnizar. Como no es justificado, se tiene que indemnizar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice nuestro autor, dice, si una de las causas de despido se encuentran contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 nos habla de las causas de rescisión de la relación de trabajo imputables al patrón. Entonces, eso se trata de un despido injustificado y se debe de obtener una liquidación, ¿sí? ¿De qué se compone una liquidación? Aquí tenemos los elementos de los cuales, ¿sí? En atención a los derechos adquiridos de los trabajadores se da la liquidación. Y aquí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, los 3 meses de salario por indemnización, eso se le conoce como indemnización constitucional. Esto, jóvenes, verdaderamente es muy triste porque en la realidad esto no se da. Cuando inclusive los trabajadores se acercan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es una unidad más o menos vamos a entenderla como
como si fuera la Defensoría de Oficio, pero particularmente en materia laboral, cuando van a demandar, dice, pues mira, vamos a pedir creo que están diciendo 45 días. Es decir, la mitad de la prima vacacional, pues estamos hablando de 90 días. O sea, pero ¿por qué eso es lo que corresponde a la ley? No, no es lo que regularmente, así dice el procurador, no, es lo que regularmente. Es como regularmente, o sea, te tienes que ir por lo que es de ley. Pero créanme, jóvenes, nadie, muy difícilmente, no, retiro lo de nadie, pero muy difícilmente alguien tiene la fortuna de irse al 100% en cuanto a sus prestaciones y derecho a esas prestaciones y a la liquidación. Luego tenemos otra prima de antigüedad que son los 20 días de sueldo por cada día de año trabajado. La prima de antigüedad, otra equivalente a los 12 días por cada año trabajado. El pago de las partes proporcionales del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, lo que ya vimos hace un momento, ¿sí? Y otras prestaciones acumuladas por el trabajador que no hayan sido liquidadas por el empleador, ¿sí? Por ejemplo, lo que se puede dejar a salvo, jóvenes, cuando pasa una situación de un despido y se opta por la indemnización constitucional y las colaterales, que es todo esto para que se dé precisamente la liquidación de ley, ¿sí? Lo que queda a salvo son el reparto de utilidades, ¿sí? Esa cuestión de reparto de utilidades es otra cosa, no lo vamos a ver, no viene en nuestro plan clase, sin embargo, como ya les había dicho, si ustedes consideran, porque nadie me lo ha comentado en las retroalimentaciones, si alguien considera, se les hace llegar una antología donde también viene cómo se genera el cálculo del reparto de utilidades. Entonces, estos serían los elementos que integran la liquidación. Vamos a ver primero lo que es para la cuestión de la liquidación, calcular el salario diario integrado, es decir, un salario que se integra por todos los elementos, ¿sí? De los cuales, o por los cuales el trabajador está teniendo acceso a que se le estén liquidando, ¿sí? Constantemente por su trabajo de vengado y por las prestaciones de ley, ¿sí? El diferente acceso a la cuestión de su dinero. ¿Qué es salario diario integrado? ¿Sí? Vamos a ver, dice que para calcular la liquidación por despido justificado, primero se debe de calcular el salario diario integrado, es decir, que se integra. ¿Cuál es el salario integrado? No el salario base, los 600 pesos que decíamos, ¿no? Los 6,000 pesos, no, no, no. Ese es el salario base, integrado con todas las prestaciones, ¿sí? Entonces, aquí lo dice, el cual equivale a todas las prestaciones de ley, ¿sí? Para lograrlo, primero, estas son otras fórmulas, se debe dividir el salario mensual entre 30, ¿sí? Una vez teniendo este resultado, el salario mensual base, ¿sí? Se debe deducir las prestaciones básicas que establece la Ley Federal del Trabajo, mismas que constan de aguinaldo, perdón, equivalente a 15 días de trabajo, la prima vacacional correspondiente al 25% del salario, dado multiplicado por los días de vacaciones que ya lo vimos, que corresponde a cada trabajador según el tiempo seguido trabajando, ¿sí? Esta es una parte. Entonces, ¿cómo? Todo esto va a integrar salario base, mi prima vacacional, ¿sí? Las vacaciones, acuérdense que se pagan bajo circunstancias en particular. Mi prima vacacional y la cuestión de mi aguinaldo, ¿sí? Que esos son derechos adquiridos, ¿sí? Lo tengo que calcular junto con mi salario base de cotización para efectos, ¿sí? Aquí se va a dar el salario base de cotización, perdón, para efectos de sacar, perdón, mi salario diario integrado. ¿Sí? Para la prima vacacional, una vez que se tenga el resultado de esta operación, se deberá sacarse el 25%, ¿sí? Lo que finalmente se divide entre los 365 días para obtener la prima vacacional. Lo de la prima vacacional ya lo checamos para ver cómo se obtiene esa prima vacacional. Esto ya lo checamos, ¿sí? El aguinaldo, en el caso del aguinaldo se toma el salario diario y se multiplica por 15, o sea, ya tenemos un salario diario por 15, esa es la prestación como tal. Estos puntos se dividen en 365, es decir, cuando yo ya tengo, ¿sí? Mi división de mi salario diario, ¿sí? Por 15, esto lo divido entre 365. ¿Por qué entre 365? Tanto la cuestión de la prima vacacional como del aguinaldo son los 365 días del año. Esto varía por los años bisiestos, lógicamente, ¿sí?
Continuando con el cálculo, dice, una vez que se tengan estos resultados, se deberá sumar el salario diario, ¿sí? El salario que tenemos diario, la prima ocasional, los restantes, los resultados de las operaciones anteriores. La prima ocasional diario, el aguinaldo, lo que dará como resultado el salario diario integrado, mismo que se multiplica por 30, que es equivalente a un mes, para obtener el siguiente punto, salario mensual integrado, ¿sí? Eso si queremos sacar un salario mensual. Si no, lo dejamos así, ya tenemos nuestro salario diario integrado. Una vez que se tenga el salario mensual integrado, es momento de multiplicarlo por 3, pues la liquidación, ¿sí? Esto para la cuestión de la liquidación de la indemnización constitucional, ¿sí? De 3 meses. Y en primer lugar incluye 3 meses de salario, lo que habíamos dicho, ¿sí? Luego, los 20 días de salario por cada año de trabajo. Aquí nosotros ya tenemos nuestro salario diario integrado, nos vamos sobre los 20, ahora sobre los 20 días, que es otra prestación de ley, ¿sí? Dice, para obtener el resultado de lo que corresponde por 20 días de salario por trabajo, tomamos el salario diario integrado. Pues ya sumamos, ¿sí? Todo lo que es vacaciones, aguinaldo y nuestro salario base en cuestión a las proporciones que son las anteriores cuentas que ya hicimos, y posteriormente multiplicarlo por 40 días, ¿sí? Equivalente a los años de trabajo. Esos son los años de trabajo, ¿sí? La prima de antigüedad, perdón. La prima de antigüedad. Para calcular la prima de antigüedad, lo primero que se debe hacer es tomar en cuenta los salarios mínimos de la zona del país donde se encuentre, ¿sí? La cuestión del salario mínimo, jóvenes, ahora ya no hay una zona geográfica, división de zonas geográficas, hay una zona geográfica única. Entonces está el salario mínimo general, y hay salarios mínimos profesionales. Para esto habría que meterse también a la cuestión de los salarios mínimos profesionales, pero ya no hay. Antes había 4, luego lo dividieron en 3 zonas geográficas, económicas geográficas, luego lo dividieron en 2, y actualmente en la última reforma del 2012, antes de esta reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo, pues se tenía precisamente, se tiene actualmente una sola zona, ¿no? Para calcular la prima de antigüedad, lo primero que se debe hacer es tomar en cuenta el salario mínimo de la zona del país. Aquí ya no hay necesidad porque solamente hay una zona, ¿sí? Dice, de acuerdo con las normas emitidas en la Ley Federal del Trabajo, si el salario diario del trabajador excede del doble del salario mínimo que esté vigente, ¿sí? En la zona geográfica, y aquí les estamos poniendo que solamente hay una sola geográfica, se considera esta suma como salario máximo. Es decir, si yo gano más, vamos a pensar que el salario está en 170, serían 340. 340 máximo. Si mi salario diario está por encima de los 340, entonces como máximo para esta indemnización se va a tomar esos 340, ¿sí? Esa es una cuestión para que también el patrón no se vea compilado a cuestión de pagar los salarios que simple y sencillamente son muy difíciles de pagar, ¿sí? Entonces, ese es el máximo, 2 salarios mínimos. Si mi salario diario está por encima de, ¿sí? Luego dice, recordemos que la prima de antigüedad es equivalente a 12 días de salario por día trabajado. Posteriormente se debe multiplicar cada salario por 24 días, equivalente a los 2 años de trabajo como ejemplo, ¿sí? Para sacar el total de lo que corresponde a la liquidación, finalmente se debe sumar los resultados. Sus 3 días de salario, ¿sí? Los 20 días de salario por año, y la prima de antigüedad. De esta forma se obtendrá el total, lo que le corresponde al haber sufrido un despido injustificado. Esto es independiente, quiero que quede bien claro, de lo que se puede pelear en una junta de conciliación y arbitraje, ¿sí? Que básicamente es esto, el pago de esto, de lo que no me han liquidado, pero ahí se pueden meter más cosas, incluyendo el salario, los salarios caídos, ¿sí? Ahora, el salario diario integrado, ya de alguna manera vimos cuál es el salario diario integrado, ¿sí? Vamos a ver en términos generales cómo se determina, ¿sí? ¿Qué es el salario diario integrado? Pues esto incluye todas las aportaciones, incluyendo las de seguridad social. En el anterior ejemplo no los pusimos, pero también se puede incluir porque es la cuestión de
el salario jóvenes se divide en dos para la cuestión de lo que realmente a mí me van a pagar cada quincena o cada semana, ¿sí? Las deducciones que me puede hacer el patrón, ¿sí? Y las percepciones, es decir, lo que yo estoy percibiendo, ¿sí? Mi tiempo extraordinario, lo que decíamos, mi prima dominical, mi prima vacacional, etcétera, 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 ¿sí? De ahí van a venir descuentos. Por eso es importante tener un salario diario integrado, porque con eso se van a pagar las cuotas obreros patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si yo tengo un crédito, también ante el Infonavit, ¿sí? También me van a hacer los descuentos correspondientes, ¿sí? ¿Cómo se calcula en un término doctrinal, cómo se calcula este salario diario integrado? Para calcularlo se deben considerar algunas de las prestaciones percibidas a lo largo del año, tales como ya lo habíamos dicho, el aguinaldo, vacaciones pagadas, las primas vacacional, entre otras. Algunas de las prestaciones que no se deben considerar son los instrumentos de trabajo, ¿sí? Lo que tú me das para trabajar, ese dinero que me das para viáticos, el dinero que me das para el viaje, etcétera, etcétera, eso no se debe de considerar. El ahorro integrado por depósitos de cantidad semanaria, quincenal o mensual, eso tampoco se tiene que considerar porque esa es prácticamente la cuestión del fondo de ahorro para el trabajador. Y las aportaciones adicionales del patrón y las aportaciones al Infonavit, como habíamos comentado. Así, para calcular el salario diario integrado se suman los salarios diarios de los 365 días del año, ¿sí? Si hay aumentos, lógicamente también se tiene que hacer el cálculo en atención a esos aumentos. No necesariamente al principio de cada año se inicia o se da un aumento. Esto también hay que tomar en consideración los contratos colectivos de trabajo. En los contratos colectivos cada año hay una revisión, ¿sí? Y cada año se revisan los tabuladores de los salarios, decir, hay un incremento en el tabulador de salario, pero esto es cuestión del derecho colectivo. Entonces dice, así, para calcular el salario diario integrado se suman los salarios de los 365 días del año. Los 15 días del aguinaldo, la prima vacacional, que ya vimos cómo se saca, que es el 25% de las vacaciones pagadas, y otras prestaciones de haberlas. Este es el más básico, ¿sí? El resultado se divide entre 365, que son los días del año, como ya habíamos visto, y se obtiene el factor de integración mínimo, es decir, nuestro salario diario, ¿sí? Aquí tenemos un cálculo del salario en atención a un salario diario de 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos entonces en ese sentido, pues tenemos un sueldo mensual de 30,000 pesos, que es nuestra primera tabla. Luego nos dice el salario diario, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar nuestro salario diario? Pues esos 30,000 se dividen entre 30, pues tenemos nuestros 1,000 pesos de salario diario, ¿sí? Aguinaldo diario, ¿cómo sacamos nuestro aguinaldo diario? Que se paga, ya sabemos, hasta antes del día 20 de diciembre, pero estamos hablando para poder sacar únicamente nuestro salario diario integrado, ¿sí? Tenemos nuestros 1,000 pesos por 10 días, de los 15 días de aguinaldo, que son de ley, ¿sí? Entre los 365. Entonces, primero 1,000 pesos por 15, son 15,000. Entre los 365 días del año estamos hablando de 41.09, ¿sí? Diarios de aguinaldo. Luego tenemos de la prima vacacional, el salario diario son 1,000 por días de vacaciones, que son 6, por ejemplo, el mínimo, cuando ya se cumplió un año de vacaciones, por prima vacacional, que es el 25%, acuérdense que ese es lo que se tiene que considerar para la prima vacacional, entre los 365, que es la fórmula, nos da a 4.10, ¿sí? Diarios de prima vacacional. Salario diario integrado, entonces, ya que cuando tenemos los datos tanto de salario diario, de aguinaldo diario y de prima vacacional diaria, vamos a poder sacar con esta fórmula nuestro salario diario integrado, ¿sí? Nuestro salario diario es de 1,000 pesos, como ya habíamos dicho. Más aguinaldo diario, 41.09, ¿sí? Que es la segunda columna. Más la prima vacacional diario de 4.10 diarios, ¿sí? Que es la tercera columna, nos da un total de 1,045.19. Ese es nuestro salario diario integrado. Integrado porque no es un salario base nada más, ¿sí? Que es el salario diario.
sino que está integrado con las prestaciones y partes proporcionales de estas prestaciones de ley. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Nada más como dato. ¿Para qué sirve nuestro salario diario integrado? Dice aquí, según nuestros autores, el salario diario integrado se utiliza para calcular las cuotas, lo que decía hace un momento, que se deben pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, al Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Adicionalmente, sirve a los trabajadores para tener conocimiento de su salario completo y hacer el cálculo de un finiquito o liquidación, lo que también habíamos visto. Por eso es importante tener nuestro salario diario integrado y conocer también nuestro salario diario, salario mensual integrado, ¿sí? Y el cálculo de un finiquito o liquidación al término de una relación laboral, ¿sí? Ya sea por despido, rescisión o porque yo me estoy, simple y sencillamente estoy renunciando, ¿sí? El patrón debe hacer uso del salario diario integrado para valorar el monto de las aportaciones y de los descuentos por créditos de vivienda que debe enterar al Instituto de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores con el mismo cálculo. El Infonavit determina la cantidad que un trabajador deberá pagar mensualmente en caso de tramitar su crédito. Eso también es importante para que el trabajador no se vea descapitalizado y la cuota que tiene que pagar sea acorde a una prestación de seguridad social, como es el pago al Instituto de Fondo para la Vivienda e el Instituto Mexicano del Seguro Social. Inclusive, ¿sí? Aquí no lo tenemos, pero también para el Infonacot. ¿Sí? El Instituto para el Fondo de Consumo de los Trabajadores también para eso nos sirve. Entonces, cabe resaltar que un error en el cálculo del mismo puede afectar negativamente al trabajador, pues podría provocar que tenga que hacer pagos en exceso. Entonces, se tiene que hacer bien el cálculo. Lógicamente, esto lo hacen los profesionales, lo hacen los contadores, lo hacen los abogados laboralistas, etcétera, etcétera, para efecto precisamente de generar una tabulación correcta y se hagan los descuentos y se hagan las aportaciones y se enteren esas aportaciones obrero-patronales, que también ahí hay participación por parte del Estado para los trabajadores. Bueno, jóvenes, en términos generales, muy puntual la cuestión de los cálculos. Sí, lógicamente hay cálculos un poquito más complicados, pero todo depende también del grupo de trabajadores, el cúmulo de trabajadores y si hay contratos ley o contratos de trabajo colectivos de trabajo que estén vigentes y que tengan injerencia dentro de un centro de trabajo, una empresa, un conglomerado, grupo industrial, etcétera, etcétera. Esto es en términos generales, jóvenes, espero que se haya entendido. Está la presentación, está su apunte también en donde pues, ya más con calma lo pueden hacer, pero no es tan complicado, realmente son matemáticas muy simples para poder obtener los resultados que se requiere en el cálculo de estas consideradas prestaciones de ley. Bien, jóvenes, pues por lo que a mí respecta, en esta presentación es todo. Seguiremos en contacto, seguimos en la plataforma y pues nos veríamos teóricamente, lógico, nos veríamos en la próxima, en el próximo video. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y sigamos adelante.